Bueno, buen día. Antes que nada es un gusto participar con ustedes de esta jornada, así que estoy asombrado por lo que es clase acá, no lo conocía y me alegro mucho que hagan estas actividades de capacitación y que ustedes puedan aprovechar. Esto está. A ver si me ponen. La idea es compartir con ustedes los análisis que vamos haciendo sobre el desarrollo de la lechería de producción primaria, básicamente, y las perspectivas del mercado externo. Bueno, acá estamos. A finales del siglo XVIII hubo una gran sequía en la provincia de Buenos Aires y los ganaderos pidieron a las autoridades que le hiciera un fortín cerca de la laguna de Navarro para poder llegar a las vacas y alguien las cuide, porque los indios se las comían. Así que se construyó un fortín que después terminó dando nombre a la localidad de Navarro, que es donde yo he trabajado más de 20 años en lechería. Es capital provincial del tambo, es uno de los partidos con más tambos y con más fábricas de queso en la provincia. Siempre me hace, como paso cuando voy al campo, paso por este lugar, he hecho una analogía con el tambo, porque uno le pone una vaca a esto y se puede parecer a un tambo en el sentido de que tenemos que tener un mangrullo de donde estar viendo lo que está un poquito más lejos y qué es lo que puede llegar a pasar. Desde este mangrullo hoy vamos a compartir un poco de cómo vemos el mercado internacional, cómo vemos el asunto del petróleo, cómo nos afecta el maíz en retenciones y también el dólar. Estamos en un momento renovado en la Argentina, yo lo siento así, y vienen cambios y hay expectativas, pero bueno, hay cosas que van a que tener que hacer. Y desde la trinchera, desde el tranqueras para adentro, digamos, veremos una evolución de los sistemas de producción, cómo están evolucionando los sistemas de producción. Veremos claves del negocio y veremos un tema que es crucial para subsistir en el tiempo que se viene con el tambo, que es la producción de forraje. En el mercado internacional, vamos a hacer un pantallazo de cómo se compone el mercado. Ustedes saben que es poca la leche que se comercializa internacionalmente, más o menos el 7% del volumen producido en los países se transa internacionalmente. La mayoría de los productos son secos, leche en polvo entera, leche en polvo descremada, con más de la mitad del tonelaje vendido. Y el tercer producto es queso. Puse los principales, hay otros muchísimos más, pero no mueven la aguja. Los principales exportadores de lácteos, Nueva Zelanda, Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Argentina con un 5%. Y estos son los principales productos que cada exportador está vendiendo. Nueva Zelanda tiene casi el 70% de su exportación es leches en polvo. Unión Europea 40% quesos y 32% leche en polvo descremada. Bueno, Estados Unidos leche en polvo descremada. Australia mucho queso y leche en polvo descremada. Y nuestro principal producto en Argentina es casi un 60% de leche en polvo descremada y queso, entre otras cosas, ¿no? Estos son los principales. Entonces, esta es la gráfica que están viendo todos los productores en el mundo de cómo está evolucionando los precios de los mercados internacionales desde 2013, 2014 y 2015. Tuvimos una fiesta acá en el mundo, digo, acá no la tuvimos. O sea, acá no pudimos cobrar esa plata. Que bueno, esa es la ventaja que tienen los productores americanos, los neozelandeses, que tienen un colchoncito que se pueden guardar, que nosotros no lo tenemos.
Si vemos esto traducido en nuestros principales productos, que es leche en polvo y queso, el cheddar es un precio para los quesos, vemos una caída de 50% de leche en polvo. O sea, del enero de 2014 a noviembre de 2015, la leche en polvo cayó, nuestro principal producto de exportación, un 50%. Terrible. Esta es una curva donde tenemos, el rojo es el precio FOB Oceanía de la leche en polvo entera y del precio del productor promedio de la Secretaría de Agricultura, donde se ve que hay una atracción, pero también se ve la fuerza del mercado interno, que cuando se desploman realmente los precios, el mercado interno siguió aguantando el precio bastante hasta que ya no aguantó más y llegó hasta acá. El mercado interno, después vamos a ver, está pagando 2 pesos con 95 el litro. Esa es la cuenta que hago en base a la exportación que estamos teniendo. Principales importadores de lácteos, China. 29% de las importaciones efectuadas en el mundo se van a China. Y el 16% a Rusia, y así sigue. Y estos son los principales productos que importa cada nación. China prácticamente es todo leche en polvo, entera y descremada. Rusia es un gran importador de quesos. Y menciono estos dos porque son los que están haciendo los generadores de la problemática que estamos viviendo. ¿Cómo es el flujo de leche en polvo entera? Este es el mundo. Nueva Zelanda es el gran abastecedor de leche en polvo a China. Y bueno, Nueva Zelanda tiene un esquema de negocio fantástico. Fíjense lo que es, salen flechas para todos lados. Argentina estamos vendiendo a Venezuela bastante leche en polvo, también a Brasil y a Algeria. Esos 3 países son los principales compradores de nuestros productos. Pero ¿qué pasa acá? China, que venía experimentando una tendencia incremental en la importación de leche en polvo, pero brutal. Fíjense la tendencia, la curva se transformó, pasó de comprar el 10% de la leche que se vendía, llegó a ser el 30%. ¿Esto qué hace en el mercado? Incita a producir leche. Los americanos, Nueva Zelanda, están todos a full con la producción de leche. Entonces estamos en plena ola de leche, de producción de leche, generado por estos precios, y China dice no compro más. Así nomás. Hay muchos motivos para hacerse, se sobreestoquearon, están con un cambio muy fuerte en su política económica interna, se van a abocar al mercado interno, están haciendo muchos cambios, pero bueno, tenían mucha leche en polvo y están haciendo esos cambios y dijeron, paren la chata, y eso generó un pequeño caos. A ver, el otro producto que exportamos, el queso, ¿qué pasó? Este es el mercado del queso. Australia le vende bastante a Japón. Comunidad económica bastante a Rusia. Los 2 países ex soviéticos, Belarus y Ucrania, también le venden a Rusia. A Estados Unidos. Acá empieza todo el problema, ¿no? Ucrania. Ustedes habrán leído el día que se cayó ese avión volteado por un misil de los rebeldes ucranianos apoyados por el gobierno ruso. Estados Unidos y la Unión Europea le dicen a los rusos que eso no se hace y que no le van a prestar más plata. Y Rusia le dice, no me prestan más plata, no le compro más. Y cerró la compra de alimentos a todos los países que estaban apoyando esa medida. Y entonces ahí se cortó la importación de quesos ahí y ellos compran el 23% del queso transado.
No es tan grave esto de Rusia, pero es una gotita más a lo de China, ¿eh? Y tenemos otro factor que nos afecta bastante, que es el tema del petróleo. Porque el 50% de las importaciones provienen de países petroleros. Ustedes lo tienen bien claro porque la leche en polvo de Sancor va a Venezuela. Y el precio del petróleo, que venía también de una fiesta, se cayó violentamente. Esta es una curva donde podemos ver la relación que hay, cómo sigue una curva de la leche en polvo, la anaranjada y la oscura es el petróleo, con la leche en polvo y el petróleo. Hay una correlación que es mediana, 0,46, que bueno, tendrá que ver con los stocks y un montón de cosas más, pero si cae el petróleo, cae el precio de la leche en polvo, porque los principales países que importan leche en polvo viven del petróleo, ¿se da cuenta? Entonces yo me puse a averiguar, porque conferencia que voy donde habla un especialista, me dice que a mediados del 2016 va a mejorar, pero están viendo qué va a pasar con el precio del petróleo, que no me lo dicen. Entonces yo busqué y encontré el outlook anual de energía americana, y ellos hacen este gráfico, donde el escenario más probable que ocurra es el que llaman referencia. Tienen una posibilidad de alto precio que ya no se está dando, porque ahí ya tendría que estar terminando el 2015 a $100 y todavía seguimos en menos de 50. Así que este es el escenario más probable, con un barril a menos de $80. Les cuento que mi interpretación del tema del petróleo en Estados Unidos es que es un tema de seguridad energética. No solo seguridad energética, sino que están combatiendo el terrorismo con este tema del petróleo. Sus enemigos los han bombardeado, los han corrido a la montaña del lugar y los siguen atacando. Pero ahora le están atacando la financiación. Hasta el ISIS se financia con petróleo. O sea, si eso deja de ser negocio, se les complica el negocio, hay que ver cuánto tiempo pueden aguantar con la cabeza bajo el agua. Y yo pienso que debe ser parte de la estrategia que está bombeando el petróleo por abajo del costo de Estados Unidos. Cuando tuvimos en la base de datos mía, cuando tenemos menos de $50 por barril, la leche en polvo entera promedió $2.200, cuando estaba entre 50 y $70 el barril, la leche en polvo entera promedió $2.450, y cuando pasa de 70 a 80 ya estamos en $3.200, $3.300. Este es el valor que los analistas de mercado están esperando que en el segundo semestre del 2016 ya estemos viendo. Vamos a ver qué pasa con el petróleo. Esto es el precio de leche en polvo de este año, que ya cayó, acá venía de enero del 2014 de $5.000 la tonelada a 2.300, pegó un subidita ahí en marzo, después cayó hasta abril, después empezó a subir y yo me entusiasmé y ahí cayó de vuelta. Y esto es el futuro, el mercado de futuros de Fonterra. Como ven, hasta junio, o sea, el primer semestre estaríamos llegando ya a $2.454. A nosotros la ecuación es cuántos dólares por tonelada y cuántos pesos por dólar. Esa es la ecuación nuestra. Acá armé un cuadro con el FAS teórico, que es el FAS es el precio que puede pagar el exportador por la leche en polvo. Entonces, pasando ese precio al litro de leche, si el 100% de la leche fuera leche en polvo, se vendiera como leche en polvo, tendríamos
esta posibilidad de precios. Si 10 pesos, el precio actual del dólar, el precio y otro tipo de precios hasta el 14. Fíjense lo que tiene que valer la leche en polvo para recién ubicarnos arriba de 3 pesos, 12 pesos por dólar, pero tiene que estar a $3.000. Y para abril, el futuro del dólar es 11. Lo que no sabemos para abril, andaríamos por acá. Y las proyecciones de analistas de mercado están anunciando que el mercado se va a estabilizar en un rango de 3.000 a 3.500, 3.600 dólares la tonelada de leche en polvo. Al precio actual de 2.400 dólares daría para pagar la leche exportada como leche en polvo $1.84. Una lágrima. Si estamos exportando el 18% de la leche ahora en el 2015, eso significaría que a un precio promedio nacional de 2.75 el mercado interno está pagando 2.95. Ahora, ¿qué pasa? Yo miro esto y digo, uy, con la leche en polvo vamos a estar un rato así, ¿eh? Entonces pienso, pero con la producción, ¿qué pasa? Porque las fábricas no pueden quedarse sin leche. Esta es la evolución estacional de la producción del 2015 y la línea horizontal es el promedio anual del consumo interno. Nosotros, la estacionalidad de la producción argentina hace que el productor caiga la producción desde el pico en octubre y noviembre hasta marzo, va cayendo. Es un tema estacional, el calor, un montón de cosas. Ahora, si uno hace una proyección de la producción, ¿cómo podría venir? Bueno, imagínense, acá a mitad del invierno la industria ya se empieza a ver que no puede pagar, empieza a ver que se viene la ola de leche, la ola de leche. Yo lo entiendo, tengo amigos queseros. El tipo me dice, yo tengo una clientela que abastezco con la leche y la cartera de clientes se arma con el promedio anual de producción, pero yo ahora en octubre me vas a mandar 30% más de leche. ¿Qué hago con la leche? ¿Dónde la pongo? Ese es un tema. Y acá, previendo ya que se iba a producir esto, empezaron a trabajar sobre los precios y llegamos al 30% de leche, pero viendo qué pasa con la evolución. Esto es si sigue la tendencia del año pasado y esto es con un recorte que yo supongo en los concentrados, en la alimentación. El productor está haciendo ya ajustes. Rabobank piensa que Argentina va a caer el 10% en la producción, 9% en la producción del 2016. Ahora fíjense que acá estamos ya pisando el consumo interno. Esta es una época muy complicada para el tambo, porque es el cheque más chico. Febrero, marzo, hay que vacarse ahí. Yo esperaría que haya una reacción de la industria de la compra de leche antes que lleguemos ahí, porque nadie se puede quedar sin leche, porque si uno hoy ya cambiaron las expectativas. Argentina, creo yo, que se va a transformar en un país normal. Si alguien dice se va a poder exportar leche, se va a poder exportar leche. Entonces el industrial que acaba de terminar de azulejar una planta de leche en polvo, ¿viste? No dejaban de exportar, que se quería cortar las venas, ahora ya, si cambia el negocio, yo voy a poder vender. Entonces tienen que empezar a mirar qué va a hacer con la leche si no tiene leche, porque lo peor que le puede pasar a una fábrica es quedarse sin leche. Los costos fijos se lo comen. Entonces, fíjense, esta sería la curva de consumo más 10% de exportación. Estamos en el 18 del 2015. Pero con un 10% no alcanzaría ya esta leche. Y esta sería la curva con 25% de exportación, que es lo que veníamos. O sea, si no cambia el precio, esa leche no va a estar. ¿Me entienden?
Bueno, y para colmo, me encanta, ¿no?, que sacan las retenciones, pero al tambo le venía bien las retenciones. El maíz es un referente del costo de alimentación. Los analistas de costos usamos el maíz como un referente de toda la alimentación de los tambos. Si sube el costo del maíz, se va a encarecer la suplementación; si baja, se va a abaratar. Como grano y como parte de los alimentos balanceados comerciales, calculamos que el maíz es más de la mitad del consumo del concentrado en los tambos. Esta es la evolución desde el año 96 a la fecha de la pizarra Rosario con dólares corrientes por tonelada. ¿A dónde estamos? Veníamos muy bien. Y con el dólar futuro de abril estaríamos ahí. O sea, no es un valor en dólares exorbitante, pero en litro de leche hay que ver cómo resulta. Nosotros veníamos de... Esto es una curva de litros de leche por toneladas de maíz. ¿Cuánta leche tengo que vender para comprar una tonelada de maíz? Que ahí está la ecuación. Si el maíz sube pero la leche sube, no hay problema. El promedio histórico, 537 litros por tonelada, y veníamos dulces. Fíjense, 464, 391, 340 promedio 2015. Nos costaba el maíz al tambero 340 litros. Ahora, con el futuro del maíz y los precios actuales, esto se va a 600 litros. No llega al doble, pero está más alto, ya se supera el promedio histórico. Y si le pongo un dólar de 14, se va a 740 litros. Y esto es lo que nos ha pasado a todos los que compramos maíz. Yo estaba comprando maíz a 1.100 pesos la tonelada, puesto en el campo, y de golpe llamo para pedir otro equipo y me dice: no, pará, no tengo más maíz. ¿Cómo no tenés más maíz? ¿Y esas bolsas que tenés ahí? Bueno, tengo, pero no quiero vender, porque van a sacar retenciones, el dólar va a variar. Te entiendo, le digo yo. Entonces, bueno, mandame un equipo aunque sea. ¿Qué precio hacemos? Y hace esta cuenta de caucho: $142, pizarra abril, 11.08 el dólar en abril, me tenía que pagar 1.573 pesos. Bueno, 43% más. Puede subir, sí, puede subir, pero es 43% más. Yo vengo haciendo venís haciendo el negocio y de golpe un insumo que es clave en el tambo sube 40%. Esto hace que suban los costos de concentrado un 23% y el costo directo total un 6%. Vamos a tener que sacar esa leche para cubrir el bache. ¿Y el dólar cómo nos afecta? Esto es una cuenta sencilla. Sube el dólar 10%, sube nuestro costo un 6%. En términos reales. Lo que pasa es que hoy no sé cuánto, porque el 60% de los insumos del tambo están dolarizados. Lo que pasa que muchos de los que venden insumos en dólares, cuando lo pasan a pesos, ¿a qué peso me lo pasan? Hay muchos que ya se cubrieron. Uno ve que el barril baja, el barril de petróleo baja, y la nafta super sigue subiendo. ¿Por qué? Están usando otro dólar. Hay muchos insumos que ya han corregido. Va a ver que si el dólar se mueve, no apurarse mucho y esperar que se traduzca en la realidad bien real y no que haya vivillos que quieran aprovecharse. Pero 10% el dólar, 6% de los costos. Bueno, en la soja le van a quitar 5% de retenciones. Si el dólar se va a 11, un 15% más. Tenemos que el alquiler nominal por hectárea va a subir un 20%.
y el neto en el modelo de costos, el porcentaje, el costo del promedio de mis modelos da un 2% más alto. Todo es más leche que hay que sacar. Producir más y mejor. Ahí van las vaquitas en el Fortín de Navarro. Cada vez más vacas. Esto es una evolución de los sistemas de producción en Argentina. A ver. ¿Qué te pasa? Año 81, 2015, 2014. El número de tambos va cayendo. Arranca en 35.000 tambos, llega hasta 11.000 tambos. Los litros por día por tambo van subiendo y los litros por vaca van subiendo. Este es el proceso de concentración de los tambos que estamos viendo acá, que no es una novedad argentina, pasa en todos los países productores de leche. Yo en los años 80 empecé a trabajar en una estancia en Navarro que tenía 5 tambos, pero el asesor anterior, y yo miraba los libros de los 60, esa época, que eran tambos a mano, tenían 10 tambos. En la estancia, cuando vino la máquina, cerró la mitad de los tambos, junto a las vacas, y desaparecieron 5 tambos de la estadística. O sea, en los 60, 70 había 45.000 tambos en Argentina. Hay un proceso de concentración que es natural. Y esta es la concentración, lo que está pasando con la concentración en las provincias más productivas, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Año 2010 a 2013, Córdoba fue la provincia que más tambos redujo, pero 2,6%, aumentando los litros por día por tambo a 14%. La cantidad de bovinos, esto es un dato de SENASA que se refiere a todo el rodeo, aumentó un 1%, o sea que ahí hubo pérdida de hacienda. Y los litros totales de la provincia subieron un 11%. Para Santa Fe tuvo una caída menor de los tambos, 1,4%, pasó de 4.190 a 4.133, subió bastante los litros por día por tambo, a un 19%, muy importante la suba. La cantidad de bovinos también fue un 7% y el total de millones de litros anuales pasó de 2,5 millones a 3 millones, un 17% más. En la provincia de Buenos Aires fue la provincia con menos cierre de tambos, de 2.800 a 2.854, un 0,4%, subió un poco la leche por tambo, los bovinos y el total de litraje 8%. La tasa de desaparición de tambos histórica es de 3% y últimamente, como pueden ver en los últimos 4 años, va a ser mucho menor. Pero los tambos están con un dilema que vamos a ver ahora. Esto es un ordenamiento de los productores crea-tamberos. Los productores crea-tamberos producen aproximadamente casi el 10% de la leche argentina, así que es una muestra importante para ver. No hay otra entidad, no hay otra fuente de información económica como la que puede salir de ACREA, y esto hay que valorarlo. Ordenando todos los tambos de ACREA por el uso del pasto, por el aporte de pasto en la dieta, hacemos una base de datos, los que más usan pasto y los que menos usan pasto, en las dietas de las vacas, o sea, según los requerimientos de las vacas se hace una cuenta, y después lo divido en cuartiles, 25%, 25%, así, tengo el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, tenemos una descripción de los sistemas de producción
de los tambos cría que podemos inferir se extienden al resto. Hay una cuarta parte de los tambos cría que tiene una alta proporción de los requerimientos cubiertas con pasto, 64%. Acá entre paréntesis, fíjense que esto es interesante, entre paréntesis tengo los litros por hectárea de vaca total y la producción individual. Fíjense cómo estos tres, o sea, uno va yendo para allá y termina sube la producción individual, la producción por hectárea se mantiene parecida, ya en el cuartil último hay una gran diferencia también con la producción por hectárea. Pero digamos, esto es una caracterización, una foto de cómo son los sistemas de producción en el uso del pasto. Esto, acá tenemos que hemos pasado más de 10 años con una relación de grano muy favorable y vamos a ver cómo nos afecta de ahora en más. Porque mucha gente pudo avanzar con el viento de la agricultura, que era un negocio brillante. Un tambo le gustaba un potrero y dice, ¿para qué voy a tener recría ahí? La encierro y meto soja. Y se empezó un proceso de intensificación que ahora cambió. Este es un cuadro que muestra una problemática de los tambos. También es la parte económica de los tambos cría que les estaba mencionando. Con la evolución, cada vez suben, estos son los litros por hectárea de gasto directo. Cada año litros por hectárea de gasto directo va aumentando. Para mantener el resultado económico, o sea, la guita que nos queda, en un nivel parecido, 2.100 litros por hectárea. Y el dilema del tambero es que hay que crecer un 2 o un 3% anual para mantenerse igual. Ese es el gran dilema del tambero y ese es lo que hace que un tambo decida salir del negocio. O sea, hay un momento que o por un estabulado total y se mete en otro sistema, o no puede producir la leche que necesita para vivir. Esta es una estratificación de los tambos argentinos. Esta es la zona más peligrosa para los tambos chicos, pero fíjense que hay la mitad de los tambos producen menos del 20% de la leche. Bueno, entramos a las claves del negocio ya para terminar. Resultado económico por tambo total, tenemos que salir de acá. Estos son del cuartil inferior. Si comparamos, el que quiere salir del cuartil inferior, mira hacia el cuartil superior que está haciendo, fíjese que hay una cosa que llama la atención, que la producción individual no correlaciona con el negocio. Hacemos mal en una reunión pensar que porque tenemos 25 litros contra 22 estamos ganando más plata. Fíjense, no hay mucha diferencia para esta barra con esto. Y fíjense que en el cuartil inferior hay tipos que sacan leche. ¿Cuánto me queda? 10, 2 minutos. Con la carga ya sí es un tema. 42% más de carga tienen los del cuartil superior. Y eso lleva entre un poquito más de individual y carga a una productividad por litros de casi 50% más. Para aumentar carga, por supuesto, muchachos, hay que ajustar esto, que es una cuenta pendiente nuestra y no es vieja, y es bastante vieja porque esta es la etapa de la revista Chacra de febrero del 71, donde acá tenemos un ternero diciendo matar o morir, o sea que vivir o morir, o sea que hay que mejorar este tema para poder tener vaquillonas y vacas y crecer. Bueno, esto le va a pasar, crecer con vacas, hay más partos asistidos, terneras a criar, tratamiento, bajada por tambo, agua de bebida. Cuando uno está en el crecimiento de los tambos, son temas que van apareciendo y son causa de un montón de jornadas lecheras que vemos, instalaciones chicas, renegar con el personal, con fuego animal, dietas más caras, aguadas. Acá está la llave que les quiero dejar, que es el gran desafío a la lechería. Ante una situación complicada para los precios,
el productor tiene una alternativa, que es trabajar sobre la producción de forraje, que lo viene haciendo, no es que no lo hace. Fíjense que el cuartil superior verde, cuartil superior rojo, acá produce más, esto es consumo de pasto de materia seca por vaca año, tiene diferencia, y como este no lo saca, tiene que dar más concentrado y ahí pierde plata. Pero no hay mucha diferencia por vaca, pero si uno lo mira por hectárea, la diferencia es sustancialmente mayor, 40% mayor, por la gran carga. Un dato interesante, que para juntar el resultado, un margen bruto de $100.000, un tambo del cuartil superior usa 40 hectáreas y un tambo del cuartil inferior 200. Esta es la diferencia en rinde forrajero, 50% más. Y esto se debe a rotaciones más productivas, fertilización superior y mayor aprovechamiento. La rotación más productiva, la carga va subiendo porque tenemos estos cultivos que los ensilamos. En ACRE hemos visto que los tambos que van subiendo la carga es porque van subiendo cada vez más reservas hechas en el tambo. Ahora, con el respecto a la fertilización, bueno, acá puse de elegir la variedad. Ya estamos, elegimos la variedad porque estas son variedades raigraces que hay, con más productores y menos productores. Una vez que identificamos qué material vamos a usar, tenemos que tantear la fertilidad que vamos a aplicar. Cuando uno recibe un campo, no tiene manual de fabricante. Un auto tiene manual de fabricante, un campo no tiene. El manual que recibimos ni siquiera es de propietario. Tenemos que ver cuál es el potencial, cuál es la cilindrada del campo. Eso tenemos que experimentar. Yo acá, en este campo, todos los años asignamos una pequeña parte del campo, 5 hectáreas. Cuando hacemos toda la siembra de pastura, por ejemplo, y duplicamos la dosis de fertilizante. Hacemos un invento así, a ver qué pasa. Todos los años. Pruebo en un lugarcito para que me vaya diciendo, a ver. Y fíjense, en este caso, esto es Raigras Abundant. El caso típico que usamos, 140 de diamónico a la siembra y 360 de urea en 3 aplicaciones. Fíjense, aumentando la dosis a 720 de urea, y después con un agregado más de una mezcla con calcio y azufre, la producción siempre fue para arriba. Y el costo de producción de la materia seca era interesante. Nosotros estábamos comprando en este campo malta húmeda, un subproducto de la cervecería, a 800 pesos la tonelada de materia seca. Imagínense, si no conviene fertilizar. Hay que mirar el litro libre de gasto de alimentos por hectárea vaca total es el rubro a mirar. 0,60 de R cuadrado. Es el más correlativo con la rentabilidad del negocio. En vez de mirar litros por vaca, miremos litros libres por vaca y litros libres por hectárea de vaca total. Ahí está el secreto. Entonces, el desafío es que tenemos que tener más vacas, vamos a tener que ser con más vacas para poder sacar más leche. Vamos a tener que, para tener más vacas y que sea negocio, hay que hacer más comida. Una de las formas de hacerlo es las reservas, que es clave, y por supuesto más pasto, trabajar con los temas de fertilización que les estoy diciendo, y búsquenle la cilindrada a cada potrero del campo. ¿Cuál es la capacidad de potencial de producción? ¿Cuál es lo que puede producir? Si yo tuviera que poner un nombre a todo esto, le diría que esto es una experiencia forrajera. Muchas gracias. Hola. Perdón. Así damos lugar a la pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver. ¿Hay alguna pregunta para el ingeniero Schneider? ¿Está claro? ¿Más pasto, más carga, no tanto el litro de leche? ¿O es mucha la preocupación? Sí, Gustavo. Yo voy a hacer un poco una autocrítica. Hace mucho tiempo que trabajé en Sancor y comencé como coordinador de los grupos de asesoramiento que en ese momento se llamaban grupos GAI. Después pasaron a GAICO.
En ese momento teníamos una producción casi promedio de 350 litros por tambo. Y eran 12.000 los productores que entregaban en el año 79 y 80. En una primera experiencia que hicimos con el directorio de Sancor, al cabo de un año de trabajo, pasábamos casi con un aumento del 300%, con el manejo del boyero eléctrico y el tarrito de sorgo. Acá hay un ex director de Sancor que se debe acordar, y lo estoy mirando. Y yo creo que seguimos pensando que con una vaca de 16 litros que hay ahora, acá en esta zona, tenemos una producción bastante venida abajo por distintos motivos. Pero uno de los motivos que yo creo casi indispensable es la calidad del producto que estamos haciendo. Hoy recorría recién las alfalfas y la cantidad de hojas que quedaban en el potrero realmente es grandiosa. La calidad del silo que se hace en la zona, no estoy hablando de las máquinas Claas, yo soy cliente Claas, sino de la calidad del silo que se hace. Nosotros podemos aprovechar, tenemos una gama de aprovechamiento que es infernal. Y de cómo estamos aprovechando este año el maíz realmente es desastroso, se lo damos partido cuando se lo deberíamos dar molido a la vaca. No hacemos análisis de bosta porque nos ensuciamos las manos y sin embargo vemos la cantidad de grano partido que tenemos en la bosta. Así que yo digo que, haciendo una autocrítica para mí, yo creo que tenemos que mejorar mucho ese aspecto, muchísimo, porque no podemos tener un genoma de una vaca de 40, 50, 60 litros, tenemos un tambo acá cerca, promedio de 40 litros, y acá tenemos 16, y tenemos un INTA acá cerca, que es el INTA especializado en lechería en la Argentina, que se inauguró el robot hace poco. Entonces tenemos que pensar de que con lo que tenemos, es decir, ¿por qué no pensar en hacer un buen silo? ¿Por qué no pensar en hacer un buen procesamiento de granos? ¿Por qué no pensar en, no sé, en la mano de obra que no la tenemos capacitada? ¿Por qué no pensar en las cosas que ya tenemos? Es decir, yo creo que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero un raigras acá en la zona me resulta medio difícil, ¿no? Acá más de alfalfa. Acá más de alfalfa. No, está bien. Sí, más que una pregunta, yo creo que lo que Gustavo quiso hacer fue hacer consideraciones que son realmente válidas y ampliando lo que acaba de exponer Marcos. Yo agradecería con un aplauso al ingeniero Marcos Schneider. Estamos corridos por el tiempo.